Hola, en esta clase vamos a ampliar algunos conceptos relacionados con el estudio de las articulaciones. Vamos a hacer hincapié en los 6 géneros que se describen en uno de los tipos de articulaciones más estudiados, que corresponde a las diartrosis o articulaciones muy móviles. Para comenzar, vamos a definir a las articulaciones. Estas se definen como el conjunto de estructuras anatómicas que unen dos o más huesos cercanos entre sí. Estas estructuras anatómicas que unen los huesos pueden dividirse en estructuras anatómicas blandas, cuando hacemos referencia a los medios de unión y a las estructuras musculares que se encuentran en la periferia de la articulación, y a las estructuras duras que corresponden a las superficies óseas. Si bien estas estructuras anatómicas son comunes a todas las articulaciones, ofrecen diferentes características en las múltiples articulaciones que se encuentran en el cuerpo humano. De aquí que podamos incluir una clasificación funcional de las articulaciones. Esta incluye articulaciones inmóviles, también denominadas sin artrosis o fibrosas, articulaciones semimóviles, denominadas por otro lado anfiartrosis o cartilaginosas, y finalmente las articulaciones muy móviles o diartrosis o sinoviales. Las articulaciones correspondientes al tipo de las diartrosis o muy móviles van a presentar características específicas que las distinguen del resto de los tipos articulares. Por ejemplo, las superficies óseas que participan de la articulación van a estar recubiertas por un cartílago articular que protege el hueso. Por otro lado, va a haber una cavidad articular, un espacio entre las superficies óseas, que va a estar cubierta por una membrana sinovial. Esta membrana sinovial va a secretar, a su vez, un líquido denominado sinovia o líquido sinovial, que va a lubricar las superficies articulares y además va a favorecer la nutrición del cartílago articular. Dentro de los medios de unión de este tipo articular vamos a poder clasificarlos en pasivos o intrínsecos y en activos o extrínsecos. Los pasivos siempre están presentes en las articulaciones diartrosis. Entre ellos enumeramos una cápsula articular, que siempre va a estar presente, y ligamentos, los cuales pueden ser periféricos o de refuerzo capsular. Por otro lado, los ligamentos activos o extrínsecos corresponden a músculos que se encuentran en la periferia de la articulación. Dentro de los aspectos adicionales que pueden presentar estos tipos articulares, vamos a encontrar rodetes o labrum, cuya función es la de ampliar la extensión y la profundidad de la superficie articular cóncava, discos articulares o meniscos, los cuales van a favorecer la concordancia entre las superficies articulares. Estos meniscos, por ejemplo, pueden ser completos o incompletos. Y por último, tenemos bolsas serosas, que van a favorecer el deslizamiento de los músculos que se encuentran en la periferia de la articulación. Por ejemplo, en esta imagen de la articulación escápulo-humeral podemos observar una bolsa serosa denominada subdeltoidea, una bolsa serosa denominada subacromial. Estas bolsas favorecen el deslizamiento del músculo deltoides y el músculo supraespinoso en los movimientos de abducción. Las articulaciones del tipo de las diartrosis presentan una clasificación que se da según la forma de sus superficies articulares. En este caso se observan 6 géneros, en los cuales vamos a mencionar articulaciones artrodias o planas, encaje recíproco, en silla de montar o celar, en artrosis o esferoides, condilia o elipsoidea, trocoide o en pivot, y finalmente las tronclares o ínguimo. La forma de las superficies articulares de los distintos géneros de las articulaciones móviles pueden ser de dos formas. Por un lado, pueden ser convexas, como vemos aquí, cuando la curvatura de la superficie articular se dirige hacia afuera, es decir, que es prominente, o por otro lado pueden ser cóncavas, como vemos en esta imagen, cuando la curvatura se dirige hacia adentro, o sea que es excavada. Las superficies óseas de las articulaciones pertenecientes al género de las artrodias se describen, como podemos observar en la imagen,
como ligeramente convexas o ligeramente cóncavas, aunque a simple vista, como vemos en el caso de las articulaciones interapoficiarias a nivel cervical, se ven como planas. Este tipo de superficies articulares permiten movimientos de deslizamiento, por lo que según los grados de movimiento se clasifican como multiaxiales, es decir, con muchos ejes de movimiento, o no axiales, con ningún eje de movimiento en particular. En el género denominado encaje recíproco, una de las superficies óseas es convexo-cóncava, mientras que la otra es cóncavo-convexa, de forma tal que la concavidad de una se corresponda a la convexidad de la otra. Aquí podemos observar la concavidad de una superficie articular y la convexidad en el otro sentido, mientras que la superficie de arriba es cóncava para adaptarse a la convexidad de la primera y convexa para adaptarse a la concavidad de la anterior. Este género de articulación lo encontramos a nivel de la articulación trapecio-metacarpiana. Aquí se puede observar la concavidad y la convexidad a nivel de la base del primer metacarpiano y la superficie opuesta a nivel del trapecio. Esta articulación, según los grados de movimiento, es biaxial. Esto quiere decir que puede hacer movimientos en dos ejes. Estos movimientos pueden ser de flexo-extensión o de abducción-aducción. En el caso de las enartrosis, vamos a encontrar superficies articulares esféricas. En este caso, representada por una pelota de fútbol, una de las superficies va a ser convexa, mientras que la otra va a ser excavada, es decir, cóncava. Estas concavidades no siempre se adaptan perfectamente a la esfera que aporta la otra superficie articular, por lo que suelen requerir de rodetes o labrum como superficie de acoplamiento. Estas articulaciones se encuentran a nivel, por ejemplo, de la cadera, en la articulación coxofemoral y también a nivel del hombro en la articulación escapulohumeral. Según los grados de movimiento, son articulaciones triaxiales, es decir, que permiten todos los movimientos que puede hacer una articulación: flexo-extensión, abducción-aducción y las rotaciones, los cuales combinados permiten el movimiento de circunducción. En el caso de las articulaciones condilias o elipsoides, una de las superficies articulares es ovalada, recordando a la forma de una pelota de rugby, y la otra es una concavidad, por lo general denominada cavidad glenoidea. En algunos casos, como vemos aquí, la articulación temporomandibular ofrece no solamente una cavidad glenoidea, sino hacia adelante también un cóndilo, mientras que el maxilar inferior solamente aporta un cóndilo. En estos casos suele requerirse un medio de adaptación como ser un menisco interarticular. Los movimientos que permiten, en líneas generales, las articulaciones condilias pertenecen al género de las biaxiales. Esto quiere decir que produce flexo-extensión o abducción-aducción. La diferencia que presentan con respecto al género denominado encaje recíproco es que en el caso de las condilias, la sumatoria de los movimientos permite realizar la circunducción, cosa que en el encaje recíproco no es factible. Las superficies articulares de las trocoides o en pivot son segmentos de cilindro. En este caso observamos un cilindro óseo que aporta la convexidad rodeado de un anillo osteoligamentario que aporta la concavidad. Tenemos como ejemplo la articulación radiocubital superior, donde la cabeza del radio hace de cilindro óseo y articula con la cavidad sigmoidea menor o incisura radial del cúbito y está rodeado por el ligamento anular. Esta disposición de las superficies articulares recuerda a una tuerca y a un tornillo. Si pensamos en los grados de movimiento que presenta esta articulación y su semejanza con el complejo tuerca-tornillo, en estos solo es posible la rotación interna y externa. Por eso son articulaciones uniaxiales.
Por último, las superficies articulares del género denominado troclear o enguínglimo van a consistir, por un lado, en una superficie, como vemos aquí, en forma de polea, donde dos superficies convexas están separadas por una garganta, que es la superficie cóncava. La otra superficie articular va a presentar dos concavidades laterales separadas por una cresta, de forma tal que éstas se adapten a la primera superficie articular. Estas superficies articulares se encuentran, por ejemplo, en el caso de la articulación fémoro-patelar. Como vemos aquí, las dos carillas convexas separadas por un canal a nivel del fémur y las dos concavidades separadas por una cresta a nivel de la rótula o patela. Estas superficies articulares permiten movimientos en un solo eje, es decir, que son uniaxiales. Estos movimientos que otorga la articulación troclear son los de flexo-extensión. Esperando que todo lo antes dicho les resulte de utilidad, me despido hasta la próxima y les agradezco mucho por su atención.